Bienvenidos. Hoy nos toca abordar las mutaciones que con 4 líneas nos llevan al hexagrama número 12, la desconexión. Arquetipo caracterizado por el ascenso de 3 líneas yin, mientras que las 3 líneas yang están en retirada, y que por tanto en el ámbito de lo humano significa un ascenso importante de los aspectos vulgares con los que el noble, antes que colaborar, prefiere, aunque tenga que padecer de soledad y de ciertas carencias, retirarse a su valer esencial. Este es el complementario que vamos a tener a lo largo de la clase de hoy. El primer escalón lo empezamos con paso marcial, por así decir, puesto que partimos de la estructura del ejército. El ejército solo se mueve en situaciones, idealmente hablamos, solo debe moverse en situaciones de crisis de carácter objetivo. Se mueve también necesariamente al mando de un general, de un general capacitado o su equivalente fuera del ámbito del ejército, de una persona altamente capacitada, puesto que significa la atención de un estado de crisis y que requiere una experiencia suficiente como para saber delimitar muy bien el orden de necesidades, la capacidad de contar con los recursos que se tienen de manera muy ordenada respecto de ese logro y de saber estructurar el tiempo jerárquicamente, cronológicamente, estratégicamente, para irlo cumpliendo de manera disciplinada. Mutan dentro de este contexto marcial la línea segunda, la cuarta, la quinta y la sexta. La segunda lleva al hexagrama número 2, que es lo receptivo. La cuarta al hexagrama número 40, que es la liberación. La quinta al 29, que es el arquetipo del agua, o la capacidad de adaptación circunstancial, fluyendo siempre por lo más fácil. Y la sexta nos lleva al hexagrama número 4, que es la capacidad de abrir un nuevo cauce en torno al nuevo territorio supuestamente conquistado. Así que partimos con la primera línea, que es la segunda, central, en medio del ejército, significando al mariscal de campo, al general o a la persona sabia y sensata que tiene plenamente claro los objetivos, que está perfectamente comunicado con el medio que ha de movilizar y con los recursos, y que marcha en el centro ordenadamente conforme a su sabiduría y elementos de poner en práctica eficiente, y que una vez puesto en movimiento llevan a cumplimiento, como indica el complementario transicional, sin desvío y sin adelantar otros propósitos. La línea cuarta, primera del trigrama superior, tiene buen cuidado en remarcar los aspectos que tiene claramente interiorizado el general, pero para el contexto general, de que cuando toca retirada no significa toque de huida, sino retirada para preservar, como indica el complementario transicional arquetipo 40, que es de la liberación, preservar las energías del ejército,
en un momento de inoportuno avance, con la retirada se conservan esas posibilidades para cuando las condiciones sean más pertinentes de abordar bélicamente, puesto que estamos hablando en términos militares, de contexto militar. La línea quinta, línea central del trigrama superior, tenemos ahí investido en medio de la actividad, en medio del teatro de operaciones, al general, que debe ser distinguido del impulsivo, del arrojado, y por su capacidad de seleccionar una intervención precisa. El texto tradicional habla de que hay un Montaraz que cazar, pero no ir a por todas, quemar los bienes del enemigo y salar las tierras, sino actuar con la precisión de un cirujano que sabe perfectamente distinguir aquel núcleo que debe corregir o extraer o cortar. Esto viene determinado, esta sabiduría de esa capacidad de adaptación debe colegirse del complementario y transicional. El 29, que al ser las características del agua, que es fiel a sí misma, sabe adaptarse con perfecta capacidad regenerativa al entorno circunstancial, circulando, fluyendo por lo fácil y yendo al objetivo concreto. La línea sexta, línea terminal del ejército y por tanto de las operaciones que hemos acometido con el general en el centro y con esa capacidad selectiva. La línea sexta nos habla de cuando se ha conquistado, se ha logrado el propósito de la campaña, pues a la hora del reparto, hablo parafraseando al clásico, en el reparto de feudos, es decir, en la repartición de la victoria, que se debe abstener el general de confundir al noble en dándole concesiones impertinentes al vulgar, que no haría otra cosa que disminuir la dignidad del noble a los ojos de sí mismo y respecto del pueblo que ha ayudado en la victoria. Al noble con dignidad, los repartos de los feudos, y a los participantes de menor cuantía, pues en la proporción material perfectamente distinguible de la de los nobles. Con ello, luego se retirará sin dejarse por lo bajo ganar a su valer esencial. El siguiente escalón lo iniciamos con el hexagrama número 9, arquetipo de la fuerza domesticadora de lo pequeño. Tenemos el trigrama Chien ascendiendo con la fuerza que le corresponde a lo creativo, pero en estado, por así decir, bruto, de abajo. El empuje es colosal. Y en cambio la fuerza que tenemos para oponer a este empuje de lo energético es la palabra persuasiva, el viento, la gentileza, lo pequeño. No hay una capacidad de transformación de elementos inmediatos, solo en este contexto, a lo más que implica un largo tiempo para su resolución cuando haya de llegar, consiste en ir preparando los detalles, en ir persuadiendo la energía que se contenga y entre en los cauces pertinentes, que llevado de una manera más concreta al ámbito antropocéntrico del propio consultante, pues significa que debe revertir
su capacidad de reflexión sobre el peligro implícito en dejar que la energía salga hacia afuera en su propio interior e irla refrenando por medio de la modificación de los perfiles del carácter, del acabado, del pulimento, dar cera, pulir cera, como suelo yo referenciar en este arquetipo. Dentro de ese hexagrama mutan la línea primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera lleva el hexagrama 57, la segunda lleva al 37, la tercera al 61 y la cuarta al hexagrama número 1. La primera línea débil, pero por lo tanto, quiero decir, perdón, no débil, porque la línea yang es fuerte. El empuje pretende ser arrollador, pero la posición es inicial en un contexto en el que hay que refrenar esas energías. Por lo tanto, partir de principio para querer solucionar el asunto, para nada. El texto tradicional dice no querer arrojar, avanzar, sino retener para con mayor altura reconsiderar, como nos indica el complementario transicional, que es el 57, hexagrama constituido por la reiteración de la capacidad de gentileza, que tiene poca capacidad de transformación inmediata y que por tanto debe colocar su objetivo como una alta estrella, y puesto que los esfuerzos que puede ir acopiando son poco a poco, no desperdiciarlo e irlo orientando siempre sí, con perseverancia y sin distraerlo en otros propósitos en relación a una alta, hacia esa alta meta que debe redefinir el consultante a la hora de contenerse ahora. Con la segunda línea insiste sobre lo mismo el texto tradicional, diciendo que si además el consultante presta oído a los padres sensatos que están enterados de su propósito y a los que se ha permitido extenderlo, pues debe oír su consejo, que irá en el mismo sentido. Vuelve hacia atrás y mantente pendiente de la estructura conservadora de los valores positivos del clan, como son, pues, puesto que significa una estructura básica entre el caos y la civilización, y que implica tener en cuenta el principio del amor, el mantener un orden jerárquico adecuado, el basar las relaciones en el respeto, en la lealtad y en basarse en los contenidos veraces que se cuece. La línea tercera, que también muta y que lleva al hexagrama número 61, arquetipo de la verdad interior, le dice al consultante: oye, aunque el momento y la cosa no haya sido para un buen comienzo, no implica que necesariamente tenga que acabar mal, aunque ahora mismo estéis mirando tú y lo propuesto o los elementos así esquinadamente. Si no se pierde el sentido de la finalidad y se abre el interior para admitir los contenidos que tenemos que afrontar con serenidad y los digerimos con profunda reflexión, finalmente, cuando esto haya sido asimilado como propio, nuestra palabra y nuestros actos sí que tendrán un efecto positivamente transformador también en el exterior. Finalmente, en la línea cuarta, que nos lleva al hexagrama número 1, hay una poderosa recomendación para el consultante. Dice: ojo, sal del pozo de la obcecación. Hay una nubilación,
una visión corta y sin embargo obstinada, y el texto tradicional nos muestra al oráculo diciendo: sal del pozo de la obcecación, porque debes mirarte en relación a los principios de lo creativo, que son la mayor capacidad de elevación ética para considerar aquello que te propone, el pensar que deberás proveerlo con justicia en todos los elementos que haya en movimiento, que pongas en movimiento, que ello habrás de hacerlo tanto cuando tengas el ánimo para hacerlo como cuando decaiga el ánimo, es decir, la propiciación justa deberá ser permanente y además con un carácter abierto a la evolución que el tiempo tiene con sus distintas exigencias, así retirándote de lo vulgar a tu alto valer esencial. El siguiente escalón lo iniciamos con la posición de lo grande, el hexagrama número 14. Hay una única línea yin, pero además está en la gobernación, y su característica fundamental, y por eso todas las demás le responden siendo yang, es que está abierta en la gobernación y además es clara y noble. Por tanto, las demás le corresponden poderosamente. De ahí, de este contexto, parten la línea primera, segunda, tercera y quinta. La primera línea lleva el hexagrama número 50, y siendo el 14 la posición de lo grande, pero estando en una posición estructural elemental, dice: no se te reconoce, no se le reconoce al consultante aquí ninguna falla, no hay ningún defecto. Pero como estamos en el principio de una labor que pretende ser una gran posición, que implica necesariamente una gran corresponsabilidad, pues deberá penetrar a través de la contemplación que ahora mismo tiene elemental, y por medio de los datos culturales que tiene en sí mismo y a su alcance el consultante en el ámbito de la sociedad en la que vive, transformar y ensamblar para que no sea un producto crudo, sino una labor de empuje digno de una superestructura cultural. Esto viene representado por transformar los elementos crudos en el caldero, que es el hexagrama transicional que ocupa la posición del 50. La segunda línea, que también muta, lleva al 30, la tercera lleva al 38, la quinta lleva al 1. La segunda línea, asumido lo anterior, tenemos al consultante con que ha obtenido un carro poderoso para transportar, y además puede poner las cargas sobre el eje. Y el complementario transicional, que es el 30, la claridad, pues presupone que el consultante tiene la capacidad en su medio, entre el medio a su alcance, tiene la capacidad de llevar su producto, su idea o a sí mismo sobre el poderoso eje de un carro, al que debe adherirse esencialmente con capacidad de sumisión y sabiendo distinguir lo claro y lo oscuro, para introyectar claridad en sí mismo y al mismo tiempo poder irradiarla también a lo lejos en este proceso de gran posesión. La tercera línea, que nos lleva al hexagrama del antagonismo, el 38,
pues dice que el 38 significa prácticamente, pragmáticamente en relación a la línea, mente dividida. Y la línea, el dictamen de la línea dice que un noble sabría poner el fruto a disposición del cielo, pero que el vulgar, tratando de preservarlo egoicamente para sí, probablemente lo malee y acabe perdiéndose. Ojo a esta división entre nobleza y vileza que tiene la mente dividida, que es el término práctico que el consultante debe dilucidar en pro obviamente del noble. La quinta línea, que abunda un poco recogiendo la actitud interior ya prevista en el consultante por esta disyuntiva que le plantea la línea tercera, dice que en una posición de gobernación de gran posesión no vale la mera afabilidad, sino va acompañada de una profunda dignidad, para lo cual le pone delante como espejo el arquetipo de lo creativo, cuyas exigencias son la máxima elevación ética en relación al propósito que tenemos en mente o en el que queremos llevar a la práctica, el propiciarlo con justicia todo el tiempo y el estar además abierto a la evolución de las exigencias del tiempo. De manera que no te dejes por lo bajo ganar, aunque te hayas de retirar solo a tu valer esencial. El siguiente escalón está compuesto por el hexagrama número 15, arquetipo de la modestia. La Ken, la montaña, está abajo y está como una balanza cósmica para equilibrar los contenidos en exceso, los vacía y los contenidos carentes los rellena. Balanza cósmica llevada con modestia que no puede ser pasada por alto. Este arquetipo muta las líneas en consulta, tercera, cuarta, quinta y sexta. La tercera lleva al hexagrama número 2, la cuarta al 62, la quinta al 39 y la sexta al 52. La línea tercera es la única línea ya dentro del contexto y por eso en este caso excepcional por el valor que en todas las culturas tiene la modestia, es línea gobernante. El texto tradicional le dice adelante en relación a todo lo que sabes hacer bien, ponte y hazlo, pero sin desviarte, anticipando por pretensiones improcedentes cualquier cosa que vaya más allá de aquello que realmente estás seguro de poder hacer. Lo que pues sabes hacer, llévalo a consumación con abnegación, como es característica del complementario transicional, el 2, pero no de adelantarse porque sería extravío. La cuarta línea, que también muta, lleva al hexagrama 62. La quinta lleva al 39 y la sexta al 52. La cuarta línea en mutación, ya primera del trigrama superior, dice, y que corresponde al nivel del funcionario, dice con total entrega a la función e interés, no indolente, un funcionario indolente que se dedica a coger las puntillas con alfileres, sino alguien que realmente toma en serio el trabajo y que además es un fiel transmisor
de lo que de arriba deriva hacia abajo y de lo que abajo lleva hacia arriba, sin que nada se le quede, por así decir, de una manera un tanto grosera en las manos. Un tubo aséptico de transmisión y además diligente entre arriba y abajo. De la cuarta al 62, a lo inmediato y concreto. Pequeño, inmediato y concreto, como es el arquetipo, lo que representa el arquetipo transicional número 62, la preponderancia de lo pequeño. La quinta línea, que también muta, y aunque estamos en él, tiene un matiz muy importante, sobre todo para un falso entendimiento populachero, en el que se suele decir que es muy buena persona, que el que no, ay, es tan bueno que a nadie sabe decirle que no. Eso aquí es un error. Aquí el consultante, en su modestia, en aquello que realmente contiene y que es digno y que además debe expresar, cuando se lo dificulta, lo debe afrontar necesariamente haciendo uso de su propia energía para quitar de en medio, previo análisis, en los obstáculos que tenga delante. El complementario transicional es el hexagrama número 39, que implica impedimento. Impedimento que debe afrontar y no amagar. La sexta línea tiene un toque de atención sobre la anterior, que es ya la cumbre, la que corresponde a la sabiduría y a la culminación, y en un hexagrama con una exigencia de este orden tan brillante, tan equilibrado como la modestia y la justicia en lo universal, el criterio de aspectos críticos debe empezar por el análisis de sí mismo. El consultante debe ver si está a la altura de aquellos servicios que pretende prestar y continuar por su inmediación para ver si todos los elementos están a esa altura. Y por tanto, el arquetipo que debe servirle, por decirlo así, como planilla de análisis es el 52. El aquietamiento, gozne entre un estado anterior y otro que habrá de abrirse cuando se tenga que producir, y en el que hay que pararse como la montaña, como los arquetipos de montaña aquietada sobre el momento presente, que contemplan el momento con desapego del yo. Y sin, con lo bajo emprender, a su valer esencial saberse retirar. La siguiente base de trabajo la iniciamos con el hexagrama número 18, precisamente el trabajo en lo echado a perder. Está en un momento de descomposición, pero el aspecto bueno es que está también en momento de poder corregirlo. Eso sí, ¿cómo? Pues haciendo un esfuerzo retrospectivo para ver cuándo se nos ha colado la debilidad que ahora nos está empezando a oler mal el producto. Cuando por una dejación de principio e indolencia he dejado que se vayan colando elementos improcedentes en el hecho de la consulta que acabo de hacer. Cuando haya localizado ese punto focal, corregirlo drásticamente en un sentido positivo, y teniendo en cuenta que ya he pecado, por decirlo así, de debilidad en un momento dado, seguir vigilándolo durante un tiempo para que no vaya a decaer de nuevo. Partiendo de ese contexto, mutan la línea segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La segunda lleva el hexagrama 52, la tercera al 4, la cuarta al 50 y la quinta al 57. La línea segunda del trabajo en lo echado a perder
habla, el texto refiere como patrones de comportamiento erróneo al padre o a la madre. En este caso, de la línea segunda, habla de lo que no se debe ser excesivamente perseverante con los errores cometidos por la madre. Esto retraído en términos prácticos al orden del consultante, pues puede entenderse con que no se debe ser demasiado exigente con la corrección externa de aquellas debilidades que hemos compartido con otras personas, sino pararnos en el momento presente, como indica el complementario transicional, que es el 52, arquetipo de Gosne, entre un tiempo y otro, arquetipo de aquí y ahora, arquetipo de desapego y de no incidir, sí corregir, pero no con excesiva perseverancia, con excesiva rectitud en este momento. La tercera, en cambio, sí abunda sobre el defecto y lo pasa el concepto tradicional de la madre al padre. Y aquí además habla de un mal que ya tiende a enquistarse y que por tanto entonces de cierta importancia el ocuparse con ahínco, aunque en un momento determinado parezca excesivo, pero es que no podemos dejarlo seguir, hay que abrir un cauce nuevo, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama número 4, cuya representación arquetípica es labrar un cauce, un arroyito nuevo que está naciendo en torno al establecimiento ancestral que implica la imaginería de la montaña. La montaña y el arroyo nuevo tiene que adecuarse a esa orografía, a esas leyes en el término del mundo civil del hombre, a su legislación y paulatinamente ir acopiando camino, abriéndose su propio cauce, nuevo cauce, el rectificado. La cuarta línea, en la cuarta línea ha persistido el error y lamentablemente va a necrosarse, por decirlo de una manera gráfica, si no intervenimos con energía en corregir ese error en el que además tenemos una participación activa de nuestra voluntad. Si se persiste en la dejación, llegará a la humillación. De manera que el complementario transicional, que es el arquetipo de la superestructura cultural, representado por el caldero sacrificial, que transforma los alimentos crudos en la mayor elevación, es decir, en el servicio más alto que se pueda prestar a los ancestros, a la divinidad o a la superestructura cultural, corregir y transformar lo que está en aquellos aspectos crudos y burdos para poder hacer un servicio de una elevación digna a la altura de las circunstancias. La quinta línea, que muta y lleva el hexagrama 57, estamos en pleno trabajo de reformaciones de distinta gradación, como hemos visto en las líneas. En la quinta, el texto tradicional le dice al consultante: mira, no vas a conseguir hacer el trabajo de una manera virginal, creativamente virginal, no, porque ya se ha descompuesto. Pero si te propones un elevado fin, como indica el complementario transicional, hexagrama 57, colocar una estrella hacia la que dirigir, como los antiguos marinos, toda la orientación, todos los esfuerzos del velamen o de los remos, todos los esfuerzos hacia allí, con ayudantes capaces, podrás lograr una reforma
meritoria, antes que colaborar con el vulgar, confundiendo al pueblo. En tu saber esencial te debes poder refugiar. El siguiente arquetipo es el hexagrama de la gracia, el número 22. La gracia, siempre lo decimos, en el ámbito de la naturaleza, es bella, culmina los trabajos con belleza, como el orden celeste o el orden terrestre, la imaginería del firmamento o los paisajes de la tierra o de la mar. Pero en el ámbito de lo humano puede encubrir aquello que pretende arteramente. Sin embargo, en el aspecto positivo, la manera adecuada de terminar los trabajos. Y de hecho es arquetipo del arte. Pero tenemos que tener en cuenta la posible ambigüedad en su manejo para encubrimiento. Y por tanto, no pretender llevar grandes transformaciones o asumir grandes trabajos con este arquetipo, al menos inicialmente. Ahora vamos a ver las mutaciones que nos propone la consulta, que son en la línea primera, la tercera, la cuarta y la quinta. En la primera nos lleva el hexagrama 52, en la tercera al 27, en la cuarta al 30, en la quinta al 37. La primera línea que nos lleva al 52, estamos en el principio de la gracia y hemos entrado en Bellas Artes y ahora mismo el pincel del maestro nos coge esta brochita y voy haciendo estas pruebas. Es decir, el texto le dice: no tome auto ni atajo. Esta es una versión mía en términos llanos para que no se envanezca la posición, sino que se concrete en el aquí y ahora, como indica el complementario transicional, que es el 52, hexagrama del aquietamiento, como hemos visto de Gosne entre uno y otro estado, cuando deba producirse el avanzar, pero de momento el texto tradicional dice que embellece los pies el hecho de andar descalzo, que no tomes atajo, que no te hagas investir de lo que no procede. Esto para la primera línea. La tercera línea, que lleva al hexagrama 27, y recuerdo que estamos en el contexto de la belleza, de la gracia, pues habla de que el consultante, ya asumido lo anterior, sigue no obstante en un campo muelle y húmedo, en el que la confortabilidad está un acompañante grato, pero esa confortabilidad permanente puede hacer que nos hundamos en la molicie si descuidamos la manera correcta de alimentarnos de manera perseverante, como indica el complementario transicional, arquetipo de la alimentación, que obviamente no solo se refiere a los elementos materialmente fungibles, sino a lo que también cultivamos en el espíritu y en la mente y con quienes lo cultivamos. La cuarta línea, sobre la anterior y teniendo en cuenta que estamos en el contexto de la gracia, pues es ya primera del trigrama superior, pues le dice al consultante: no quiera no quieras adherir añadiendo más belleza y más brillo a, perdón, rectificando brevemente sobre el comienzo de esta cuarta línea que va al 30, teníamos la posibilidad de hundirnos en el muelle confort de la tercera. En la cuarta que nos lleva al 30, a la adherencia, nos previene de que no es cuestión de añadir a la hora de elegir entre sencillez
o más ornamentación. Obviamente el texto tradicional habla de un caballo blanco como indicativo de que la elección debe ser evidente. Entre más oropel y sencillez, sencillez para adherir con adherencia y poder cultivar con docilidad, así como alumbrar el propio interior y también allí donde debamos alumbrar. La siguiente línea nos sitúa ya en una alta colina y con una muestra pobre de seda en las manos, pero al mismo tiempo que pobre por ser solo un ovillo de seda, implica también una característica de nobleza inherente al material de la seda y también a la plasticidad de su poder de manejarla. Y por tanto una sinceridad importante en la entrega al contexto de elevación en el que nos movemos y una adherencia a la estructura tradicional que representa el complementario y transicional, que es la línea en el hexagrama 37, estructura del clan familiar, contenedora de los valores que distinguen una existencia caótica de una exigencia civilizada, orientada por los principios del amor, de una estructura jerárquica perfectamente establecida, de un respeto de las individualidades, de una lealtad entre las mismas y el basar las palabras en la auténtica verdad que se cuece en el interior. Así, antes de participar con el vulgar en tu valer esencial, te debes saber amparar. El siguiente escalón lo iniciamos con el hexagrama número 24, arquetipo que se denomina el retorno, una única línea yang. Impide el texto, impide avanzar y representa una época de convalecencia o de preparación o de sedimentación sobre la propia base de crecimiento. Al implicar todos estos elementos, implica una capacidad de permanecer en el sitio, de ir recibiendo los aportes del entorno, de paridad, las visitas, ya que hemos tomado el símil de la convalecencia, las visitas de los amigos, de los pares, con los que comentamos el propósito y nos vamos preparando in situ, digo, para cuando hayamos de avanzar en no perdernos. Pero ahora mismo partimos de esta base mínima del carácter, el tocón raigal. De este contexto, pues parten la línea primera, la cuarta, la quinta y la sexta. La primera lleva el hexagrama número 2, la cuarta al 51, la quinta al 3 y la sexta al 27. La primera línea del 24, pues la línea yang y de retorno. Por tanto, ahí el oráculo ha detectado el impulso inicial de querer avanzar del consultante y le dice detente ya al comenzar y vuelve sobre tu base porque todavía no te has alejado, de manera que no debe costar demasiado trabajo este retorno a la base para receptivamente, para parar y estar receptivo respecto de otro momento que sea pertinente avanzar, que no este. El complementario transicional es el 2, lo receptivo. Lo receptivo, si avanza por su cuenta, se extravía. Si va en seguimiento, haya conducción. Después de esta línea, multa en la cuarta, que va al hexagrama número 51, y que es ya la primera del trigrama superior. Estamos en un contexto de retorno. La cuarta línea tiene ya introyectado el dictamen de la primera línea, por lo tanto en la cuarta, en su interior ya se mueven elementos
intrínseco debido a su propia trascendente conexión, que le dice, estás en camino equivocado, vuélvete, y se vuelve cabalmente en función de esta conmoción que ahora estamos verbalizando, pero que el consultante debe poder sentir en su interior, que es manifestación de la providencia y que en principio la atemoriza, pero que luego de analizar y no tirar lo esencial de nuestra buena, noble propuesta, sí debemos desembarazarnos de todos aquellos caminos que son impertinentes con la divina voluntad y sacar una regla recta. La quinta línea del 24, que muta sobre la anterior, que ya ha asimilado los dictámenes precedentes, pues ya hay un asiento de sabiduría en que el consultante entiende perfectamente que lo que debe hacer es desistir de ese empuje erróneo que lleva, ese camino erróneo, y se ocupa en designar ayudantes capaces, como indica el complementario transicional, el parto, la dificultad inicial, en el que siendo el núcleo fundamental la parturienta y la criatura que va a venir al mundo, necesitan, no obstante, de ayudantes capaces para que se produzca la luz adecuadamente. La sexta línea, sin embargo, tiene una grave llamado de atención para el consultante. Es un hexagrama que tiene una base yang al principio, todo lo demás son de pérdida en el sentido de extravío. La sexta se ha ido tan lejos de la manera correcta de andar o de alimentar la propia vida, que el arquetipo transicional es el 27, arquetipo de la alimentación, a la que debe prestar atención este consultante, porque estar en la sexta línea implica que se ha desviado de la correcta manera, de una manera tan grave como que va a implicar un esfuerzo grandísimo y tiempo el poder volver a términos honestos y correctos. Así que por el vulgar no te debes dejar ganar. Antes bien, busca refugio en tu valer esencial. La siguiente base de trabajo la iniciamos con el arquetipo de la duración, modelo del matrimonio tradicional, que conociéndose de jovencito llegan a la boda de oro y habiendo vivido todas las vicisitudes que una vida en común presenta, pero sin perder el norte, no se han desunido. Es decir, en función de una alta finalidad, saber adaptarse a las circunstancias dadas. Las líneas que mutan son la segunda, la tercera, la quinta y la sexta. La segunda lleva al 62, la tercera al 40, la quinta al 28 y la sexta al 50. La segunda línea del 32, del arquetipo de la duración, dice, no partir, sino atar la concreción en la que en principio se ha de durar. No avanzar, no partir, sino atarse al momento presente, a los pequeños logros, porque allí está la importancia capital de este momento para dar sustentación al propio carácter. La tercera que muta y que lleva el hexagrama número 40, arquetipo de la liberación, pues lo hace por medio del dictamen, deja ya de dudar y con ello las energías podrás liberar en paz y encauzarla dentro del ámbito de la cotidianidad. La línea quinta del 32 dice ya línea de gobernación en un contexto de duración. Dice, mira, un administrador, un gerente, en la dirección de una empresa, está bien en determinados momentos que el secretario
pues se acostumbre a la tradición y la mantenga, pero no así el gerente, que debe estar abierto a los requerimientos del deber en cada momento, porque una actitud excesivamente conservadora en una posición de gobierno pues llevaría a una sobrecarga, como indica el complementario transicional, arquetipo de la sobrecarga, desagrama número 28. La línea sexta, que es la cumbre, pues habla de que tampoco se trata de cambiar por cambiar. Eso sería veleidoso. Puesto que estamos en la cumbre, el símil que yo suelo traer a colación es el de la veleta, que según sople el viento así, pero y no es correcto, porque desnortaría a todo el que está pendiente y se fía de la veleta por la alta posición que ocupa. No, la cuestión es cambiar los elementos de su aspecto crudo, de su aspecto burdo, por medio de un trato a través de la cultura y de la civilización en la que vivimos, para ensamblarlo en una obra digna de ser presentada en la colectividad. Por tanto, no debes emprender con el vulgar, sino al valer interior, sin dejarte ganar, retirar. El siguiente bloque lo iniciamos con el hexagrama número 41, arquetipo de la merma. Mermar lo inferior, los caprichos, las pasiones, los deseos, para tener un mejor gobierno de nosotros mismos y de aquello de lo que nos ocupemos. Bien, desde este arquetipo mutan la línea primera, la segunda, la cuarta y la quinta. La primera lleva el hexagrama número 4, la segunda al 27, la cuarta al 38 y la quinta al 61. La primera línea de la merma dice: cuando hayas cubierto todas tus obligaciones y necesidades, entonces puedes ir a ayudar a una causa noble en otro lugar, abriendo cauce, como indica el complementario transicional número 4, constituido por la estructura de una montaña, representando el ámbito donde hemos de movernos, y a nosotros en ese ámbito como un arroyo serrano que va abriéndose paso, asimilando la orografía que la montaña le impone y abriéndose su propio cauce. La segunda línea que muta y que produce como transicional el 27 habla de que el noble no tiene necesidad, desde luego no solo no hay necesidad de ceder, sino que la necesidad está en conservar la propia dignidad y no rebajarse indignamente para ilustrar a otras personas, sino en base a su propia manera, a su propio proceso correcto de alimentarse, así es como puede ilustrar. El complemento transicional es el arquetipo de la alimentación, el 27. Con la cuarta línea del 41, que lleva al 38, al antagonismo, y ya es primera línea del trigrama superior, dice: tienes una tendencia viciada. El texto tradicional habla de cortarse el dedo del pie, que nos impide la manera correcta de andar. Nos hemos acostumbrado a vivir con una determinada idea ya caduca, incluso viciadas, nefastas, negativas o de reuniones, y debemos cortar eso porque impide el acercamiento a las personas bien dispuestas que nos ven con esas taras. El complementario transicional es el 38, arquetipo que representa una mente dividida y que representa también la diversidad de personas con las que nos encontramos, y que con una mente dividida
pues solo es posible hacer proyectos de lo posible durante circunstancias muy determinadas, pero no así grandes proyectos. La quinta línea de mutación del hexagrama 41 de la merma nos lleva al hexagrama 61, la verdad interior. De manera que si unimos la capacidad de profundizar, de analizar internamente el objeto con serenidad y profundidad, seremos capaces de poder ayudar en el exterior grandemente. Es decir, con profundidad y sin prejuicio formal, tu verdad llegas a expresar, hasta los más alejados comprenderán el sentido de la situación. No te dejes por lo bajo ganar y retírate a tu valer esencial. El siguiente escalón lo constituye el hexagrama número 43, arquetipo de la resolución. Las 5 líneas primeras son yang y están ascendiendo, pero la línea que está en cabecera está partida. Por tanto, significa que aunque hay un potencial grande, importante y positivo, nos gobierna una debilidad y el texto dice, conforme a la verdad, hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad, no tomar las armas, pero sí hay que tomar una resolución de una manera enérgica para corregir esa debilidad que impide una buena gobernación. Muta en la línea primera, la segunda, la tercera y la sexta. La primera lleva el hexagrama 28, la segunda al 49, la tercera al 58 y la sexta al hexagrama número 1. La primera línea del 43, de tomar una resolución. Estamos en el principio de la estructura. La situación es compleja porque el mal está muy arriba y por tanto un impulso inicial que no está a la altura de las circunstancias no haría más que sobrecargar la situación, como indica el complementario transicional, que es el 28, la sobrecarga. Párate, no arremeta, contrapesa y redistribuye. La segunda línea dice, emplea todo el tiempo en estar a la altura, en procurar estar a la altura de las exigencias, como si fuera prepararte para un combate. Tienes que prever lo que puede venir por delante, por los lados, por atrás, y si estás todo el día alerta, no habrá peligro a la hora de afrontar lo que haya de venir, que en su momento será marcado por el arquetipo del cambio, que es el que tenemos transicionalmente delante con la mutación de esta línea, el 49. La tercera línea que lleva al 58 y que está también en cambio, nos dice, oye, pero esta no es una cuestión que vayas a poder resolver con palabras razonables. Tú mantienes un vínculo todavía en una zona vulgar, ya sea de persona o de tu propia personalidad, y entonces no es una cuestión de poner elementos de razón discursiva, sino de sacar paraguas, saber aguantar el envite de lo vulgar y esperar la regeneración con la paridad representada por el arquetipo transicional, el 58, que no es la reunión con los amiguetes o con los colegas, sino con los pares con quienes tenemos realmente capacidad de regeneración recíproca. La línea sexta, sin embargo, nos da un toque de atención importante, puesto que es la línea yin que obstruye todo el proceso. Y si te haces sordo a las advertencias, finalmente la desventura te va a sorprender.
Tenemos para poder evitarlo a priori por medio de la consulta previa, ventaja de poder consultar al hexagrama número 1, lo creativo, que nos pone delante sus principios. Tienes que tener la mayor elevación ética a la hora de encarar el proyecto que has consultado, obviamente no hacer oído sordo, saber proveer de todos los elementos justos para propiciar el desarrollo adecuado de aquello que pretende y hacerlo de manera perseverante y además abierto a los distintos requerimientos del tiempo antes que dejarte ganar por lo vulgar en tu valor esencial es deber poderte refugiar. Para el siguiente arquetipo partimos del hexagrama 48, el pozo. El pozo es la representación de una forma básica de alimentación como es el agua. Ciertamente no es pan ni un condimento culinario súper elaborado y complejo, pero es la base para regar, para el huerto, para la propia supervivencia e incluso para la construcción de materiales de arquitectura, de los lugares en los que vivimos. Este pozo nos mantiene con los elementos básicos, no provee de los elementos sofisticados, pero incluso estos elementos básicos tienen una manera adecuada, es decir, si eres corto no llegas a beber o no llegas a construir o no llegas a amasar el pan, y si eres demasiado precipitado no vas a romper el cántaro contra el pozo y no vas a obtener tampoco lo necesario. Partiendo de este contexto, mutan la línea segunda, la tercera, la cuarta y la sexta. La segunda línea lleva al hexagrama 39, la tercera al 29, la cuarta al 28 y la sexta al 57. La segunda línea del pozo nos dice mira, has tirado el cubo al fondo, bueno, quiero decir, has bajado el cubo al agua, pero al tirar hacia arriba el cubo tiene agujero y el agua se pierde. Esto en la traslación al comportamiento del consultante significa que en relación a su pretensión, entre el origen de la idea y el llevarla a cabo o su expresión formal, hay pérdida. Y por tanto, el complementario que se genera con esta mutación es impedimento, el 39, por esta deficiencia. La tercera línea habla de que falta, en relación a la anterior, que falta humildad y capacidad de adaptación, porque muy cerca sí que tenemos un pozo de agua fresca, una capacidad de poder coger y extraer de ese pozo. Pero como no tenemos la capacidad de fidelidad a sí mismo y de adecuación al terreno de la gravedad como tiene el agua al discurrir, siempre con franqueza, abierta, transparente y adaptable al terreno circunstancial, entonces sí que podríamos encontrar ese pozo que tenemos cerca. Admitido lo cual, la cuarta línea en mutación significa que tenemos necesidad de arreglar la estructura interna del pozo. Pero mientras arreglamos la estructura interna del pozo no debiéramos poder beber porque el agua está movida por los escombros que están produciendo la reparación de las paredes. Y significaría una sobrecarga mientras reparamos. El 28 es el arquetipo transicional promovido por esta línea y que significa hay que redistribuir, permanecer un tiempo en soledad para saber redistribuir, digerir
digerir conforme al principio y redistribuir la sobrecarga que tenemos en principio. La línea sexta finalmente en la cumbre, pues ciertamente hay el objetivo de llevar a cabo la obtención de agua fresca y saludable. El texto tradicional dice que cuanta más se saque, más podremos, más agua vamos a obtener. Yo digo que en función del complementario transicional, que es poner una estrella guía para ir paulatinamente encauzando lo que vamos sacando, pues es como poner un largo canal en el que ir encauzando el agua para poder regar un montón de huertos, no solo el que tenemos así en principio. No te debes, por tanto, por lo vulgar, halagadoramente ganar, retírate a tu valer esencial. El complementario, el siguiente escalón, perdón, es el hexagrama número 54, arquetipo que yo suelo sintetizar conceptualmente como de subordinación, porque siendo el reconocedor de los deseos del corazón, los subordina necesariamente al contexto espiritual, ético y moral y legal del ámbito en el que vivimos. Por la finalidad del fin, por la eternidad del fin, el noble reconoce lo perecedero. Por tanto, desde el mero deseo del corazón, los emprendimientos serían desventurados. Partiendo de este contexto, mutan la línea primera, la segunda, la quinta y la sexta. La primera lleva al hexagrama 40, la segunda al 51, la quinta al 58 y la sexta al 38. La primera en este estadio de subordinación dice, vale, obtienes una posición subordinada, pero en función de las necesidades más perentorias que tienes, también obtienes liberación, que viene significada por el complementario transicional, el 40. De manera que acepta la posición de subordinación y libérate de darle más vueltas y ocúpate en lo que te demanda la cotidianidad de tu vivir diario. Permítame la redundancia. La línea segunda, aunque habla en relación al proyecto ideal subjetivo, nos hemos quedado o viudo o solo, y sin perder la esencialidad, en función de esta conmoción, debemos, sin perder, como digo, lo verdaderamente importante de nuestra esencia, sí corregirnos y limpiar los despojos que no corresponden a un recto caminar conforme a la voluntad divina. La quinta línea, en el mismo sentido que muta y que nos lleva al 58, debe tomar la iniciativa y saber ceder de tus pretensiones, aunque en principio no vayas a gozar de aquellos bienes que ya tenías antes o que has soñado alguna vez, sino es una sesión de cara al futuro que podrás reparar encontrándote con una paridad pertinente, como indica el complementario transicional del hexagrama número 58. El sexto, la línea sexta de la desposanda, estamos hablando de un hexagrama de subordinación, dice, no tiene sentido el prestarse a un paripé de un matrimonio bien avenido cuando ni el hombre ni la mujer portan ficticias ofrendas para el sacrificio. Es decir, él
degüella a un animal que ya está muerto y ella lleva también unos productos que no valen. Cubren las apariencias, son un mero paripé, cuando en realidad las divergencias significadas por el complementario transicional, el antagonismo, mente dividida, personas que tienen intereses divergentes, no casan a priori. Antes que, pues, que con lo bajo por complacencia pastar, a tu valer esencial es deber retirar. El siguiente bloque lo iniciamos en el hexagrama número 55, arquetipo de la plenitud. El hexagrama 55 significa que cuando las cosas las hemos analizado con profundidad y la tenemos clara en el interior, la aplicación justa es ponerla en movimiento inmediatamente. Plenitud de elementos, tanto de claridad como de oscuridad, en los que deberemos discernir según las líneas, pero sin que implique tristeza. Ha de ser en la aplicación de estos principios de justicia, claro como el sol al mediodía, sin tristeza. Muta en la línea primera, la tercera, la quinta y la sexta. La primera lleva el hexagrama 62. La tercera al 51. La quinta al 49 y la sexta al 30. La primera línea del 55. En plenitud, pero en fase inicial. Plenitud caótica de algún modo. Es necesario tomar contacto con persona o con entidad por encima de toda convención y permanecer un tiempo justo para complementar la energía con sabiduría en relación a los elementos concretos con los que debemos tratar, como indica el complementario transicional, de estar en lo inmediato, pequeño y concreto. Hexagrama número 62, la preponderancia de lo pequeño. Muta también la tercera línea. Dice, ciertamente se te reconoce o se le reconoce al consultante unas capacidades pertinentes y nobles en relación a su pretensión, pero el medio está tan interferido para llevar al logro que es como si tuviese un brazo o una pierna partida y no podía. Las interferencias le impiden, los elementos intromisos entre él y quienes puedan complementar el proyecto en términos prácticos, está muy interferido por envidia y recelo o oscuridades o problemas de otro orden. Entonces, bajo esa tranquilidad, el noble, aunque conmocionado, sin tirar sus valores esenciales, debe arbitrar una regla para no perder camino que se corresponda con la divina voluntad en esta posición. La línea quinta, línea ya abierta de gobierno en el trigrama superior y sin embargo abierta, dice, en la modestia de tu gobernar, abierto, líneas ocultas van a llegar en su momento, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo del cambio y cuyo texto dice, persevera con fe y ojo al loro, digo con palabras de Román Paladino, estando pendiente de los movimientos del tiempo, de la sabiduría, pues estando abierto con modestia
en tu posición de gobernación, se van a acercar ayudas capaces de propiciar el momento para el cambio. La línea sexta, que también muta y que sin embargo lleva al 30, pues es un toque de atención. Es en medio de estas vicisitudes por las que estás transitando entre claroscuro, no tiene sentido que te exilies a las Batuecas, que te vayas a las Batuecas que te vayas al limbo, que te vayas a las Bahamas de vacaciones, olvidándote de las obligaciones que te son inherentes a tu posición y en las que debes cultivar la adherencia con perseverancia, sabiendo discernir lo claro y lo oscuro para iluminar dentro y también iluminar fuera, lejos de los hábitos del vulgar, retirado al valer esencial. El siguiente sagrama de base es el 60, el arquetipo de la regulación, de las limitaciones. Todo en el cosmos tiene un número que le es adecuado para su equilibrio creativo, para aquello para lo que fue creado. Si tiene demasía se desborda y si tiene carencia no llega a su logro. En el medio también están los elementos de medición pertinente y la virtud está en saber encontrarlo y aplicarlo adecuadamente. Partiendo de este arquetipo, mutan la línea primera, la segunda, la cuarta y la sexta. La primera línea nos lleva al hexagrama 29, la segunda al 3, la cuarta al 58 y la sexta al 61. La primera línea de las limitaciones dice: la puerta está cerrada. En principio, no salir, sino primero rellena todos los huecos como haría el agua, que es el arquetipo que tenemos delante por la mutación de esta línea. 29, es decir, fluir intramuro, no hacia afuera. Cuando la muta la segunda línea y asumido por el consultante y rellenado ya el interior, entonces la segunda línea muestra la apertura de la puerta. Ahora hay que aprovechar el tiempo para nombrar, para buscar los ayudantes capaces para pergeñar los elementos necesarios para que el parto se lleve felizmente a término. Arquetipo número 3, la dificultad inicial. La línea cuarta habla ya primera del trigrama superior, dice: discurre, sí, pero sin obstinación, conforme te va mostrando el campo, no contra el campo, sino en relación a la orografía circunstante, es así como debes moverte, abriéndote paso, como indica el complementario, con la paridad, con tus pares, con los que tienes capacidad de regenerar. 58, arquetipo de hexagrama número 58, los serenos, el lago, la reunión con los pares con capacidad de regenerar. Pero eso, fluyendo no contra las circunstancias, sino conforme va presentando el terreno. La siguiente línea, la 60, del 60, el arquetipo de la justa regulación, habla de que para el final hay momentos en que la restricción es un momento puntual de salvación. La restricción no debe producirse de una manera amarga. Sin embargo, hay circunstancias en las que no hay más remedio que actuar con firmeza en las restricciones. Eso sí, el complementario transicional, que es el 61, arquetipo de la verdad interior, y puesto que el dictamen nos dice que a veces no hay más remedio que ser duro en las restricciones, aun contra la propia naturaleza, el 61 nos da la pauta, dice: analízalo, ábrete para analizar desprejuiciadamente la situación general
de este conflicto de regulación, dale cabida serenamente, digiérelo analizándolo en profundidad, y cuando lo hayas asimilado como si fuera algo tuyo, entonces realmente podrás también expresarlo hacia el exterior de una manera transformadora. Sin embargo, por el vulgar no te debes dejar ganar, ni por regalo colaborar. Por tanto, a tu valer esencial te debes saber retirar. El siguiente y último escalón del estudio de hoy está representado por el arquetipo número 63, la máxima extensión posible de la paz. El dictamen dice al principio orden, al final confusiones. Bien, como es la máxima extensión posible de la paz y ya partimos de ella, hemos consumado la obra. Si le añadimos algo, la destrozamos, y si le quitamos algo, le quitamos el valor alcanzado. Por tanto, a lo más que debemos aspirar es con mucha atención a que se conserve. Dentro de este contexto mutan la línea primera, la tercera, la cuarta y la sexta. La primera lleva el hexagrama 39, la tercera al 3, la cuarta al 49 y la sexta al 37. La primera línea después de la consumación, dice, después de la consumación todavía están en el ánimo la efervescencia del logro, que puede no ser un buen consejero. En este caso no lo es. Frena el impulso inicial y corrige con ello la dificultad que puedes propiciarte si vas hacia adelante, porque el arquetipo que tiene es impedimento. Hexagrama número 39. El noble lo primero que hace es pararse para analizar qué vínculo tiene con esa dificultad que tiene delante, y por ahí empieza el análisis para poder salvarlo. Pero en principio, freno y análisis. La línea tercera. A la hora de solventar la cuestión, no vayas a emplear el vulgar, porque esto te llevaría, ya va a ser penoso el tiempo y el empleo de recursos. Si empleas al vulgar, no te digo nada. ¿Qué debes hacer? Pues buscar ayudantes específicamente capacitados para la labor que tienes que reparar, como indica el complementario transicional, que es el 3, arquetipo de la dificultad inicial, en el que es preciso valerse de ayudantes capaces. La cuarta línea, que muta y que nos lleva al arquetipo del cambio, de la mutación, dice: aquello con lo que en principio creías poder contar, ahora mismo el texto tradicional habla de suntuosas ropas de otro tiempo, pero que a la hora de ir a recogerlo del halcón los sacamos y se han convertido en harapos, y que para lo más que puede servirnos es para tapar agujeros, pero de ninguna manera para servirnos. Es decir, con aquellos recursos que tú creías contar, para nada. Debe estar atento a los signos del cambio con la suficiente sabiduría y esperando los recursos eficientes para poder generar un cambio hacia una situación mejor, como indica el complementario transicional. Finalmente, la línea sexta de este hexagrama, el 63, después de la consumación, es decir, haber llevado al máximo la paz, pues dice: para el final no te jaste y vuelva sobre las aguas superadas. No vayas a volver a las andadas. Debe nortificarte necesariamente, apretando el cinturón, como yo suelo decir de manera coloquial, en relación al establecimiento de esa base de principio diferenciador del caos hacia
la civilización, que es la estructura del clan tradicional, cuyas características fundamentales e imprescindibles son el amor, el que haya una estructura jerárquica adecuada, el respeto entre los componentes, la lealtad entre los mismos y que lo que se cueza sean los elementos de la verdad. Ni te dejes ganar por lo vulgar, aunque con tus principios te tengas que retirar. Y con esto pues hemos terminado el estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.